Hola, muy buenos días a todos. Si les parece, vamos a dar comienzo. En primer lugar, un saludo desde la Federación Española de Municipios y Provincias, desde la Red Española de Ciudades por el Clima. Este es el tercer de los talleres que organizamos durante este año 2022 y, bueno, pues como saben, está dirigido un poco a ver el impacto que tiene en el territorio la producción energética con energías renovables. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a todos los ponentes que van a estar con nosotros este ratito de la mañana. Muchísimas gracias al MITECO, al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a la Junta de Extremadura, al Ayuntamiento de Granollers y, como no, a la Diputación de Málaga, un poco impulsor de la temática del taller y vicepresidente. Está con nosotros el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que es el vicepresidente de la Red Española de Ciudades por el Clima, que nos acompaña y bueno, me gustaría agradecerle especialmente su colaboración y su participación en esta jornada y también a todos los asistentes que están conectados. Sin más, cederle la palabra a Francisco Salado, al presidente de la Diputación de Málaga, quien, bueno, va a hacer una pequeña presentación y una bienvenida a todos los asistentes. Cuando quiera, presidente. Gracias, Gemma. Muy buenos días a todos y a todas y para mí es un placer daros la bienvenida a esta jornada, que yo creo que vamos a abordar un tema de mucha actualidad, ¿no? Y que preocupa muchísimo, sobre todo a los alcaldes y alcaldesas de toda España, ¿no? Como sabéis, hoy vamos a tratar un taller organizado online por la Red Española de Ciudades por el Clima y sobre todo que vamos a centrar el debate sobre la localización de la producción energética con renovables, ¿no? La mesa redonda en la que voy a tener la oportunidad de participar y dar mi punto de vista, por eso voy a intentar ser lo más breve posible, lleva por título Impacto en el territorio de la producción energética con renovables. Como he dicho anteriormente, creo que es un tema de mucho interés añadido a la vista de lo que está aconteciendo en todo el territorio nacional y sobre todo en la comunidad autónoma de Andalucía, ¿no? Y creo que para ello tenemos a unos ponentes que van a poner sobre la mesa sus distintos puntos de vista, porque representan a todas las administraciones implicadas. Primero estará Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. A Cosme Segador, director de la Agencia Extremeña de la Energía de la Junta de Extremadura. A Albert Camps, que es un concejal de Medio Ambiente y Espacios Verdes del Ayuntamiento de Granollers, y yo mismo como presidente de la Diputación. Creo que aquí vamos a ver las visiones distintas de las distintas administraciones, estatal, autonómica, provincial y local. Y yo creo que partimos todos de la base que todos estamos de acuerdo, en mi opinión, de que las energías renovables son muy buenas, ¿no? Para todos desde el punto de vista medioambiental, económico y de fijación de la población, sobre todo los municipios del interior, aquellos que están sometidos a la despoblación. Pero yo creo que hace falta un debate sosegado, donde los alcaldes tengan una gran participación, sobre todo, y yo creo que en este momento, pues debatir qué es lo que vamos a hacer hoy es lo que teníamos que haber hecho desde hace mucho tiempo, cuando se dio el pistoletazo de salida a la implantación sobre todo de la energía fotovoltaica en el territorio nacional, en Andalucía y en la provincia de Málaga. Así que yo creo que aquí lo que hay que hacer es sumar, ver los casos de éxito que ha podido haber en distintos territorios del Estado español, qué problemas se han afrontado en los mismos, qué soluciones se han puesto sobre la mesa para que entre todos este intercambio de ideas pues, nos sirva para solucionar los problemas que estamos afrontando en nuestros territorios. Para mí hay que evitar la tentación de que se convierta nuestro territorio en un mar de cristal, y no cometamos los errores que se cometió hace mucho tiempo con el boom inmobiliario. Ahora hay un boom de energía renovable y tenemos que cogerlo, esta oportunidad con mucha prudencia y sobre todo con un gran equilibrio entre lo que es pasar de la energía fósil a la energía renovable, pero sobre todo un equilibrio en las zonas rurales, que es donde evidentemente afecta más la implantación de estas energías. Así que no quiero quitar más tiempo, yo creo que en el debate, en las intervenciones de distintos ponentes van a surgir estos temas que podemos debatir y poner sobre la mesa. Y muchas gracias por vuestra atención y yo creo que tenemos que comenzar.
Muchas gracias, presidente. Le voy a ceder la palabra a José Luis de la Cruz, que va a ser el conductor y el moderador de esta mesa redonda, donde, como bien dice el presidente, están representadas todas las administraciones. José Luis de la Cruz es el secretario de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades y bueno, pues se va a encargar de dirigir esta mesa. Muchas gracias, José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Gemma, muchas gracias a la FEM y a los asistentes. Y ya se está convirtiendo en un clásico, el que esté ya moderando yo también estos talleres, lo cual a mí me gusta mucho, porque siempre me encanta estar aquí con todos vosotros porque aprendo mucho de todos vosotros, ¿no? Ya ha presentado el presidente el programa que vamos a seguir en la jornada y lo que voy a decir yo son un par de cositas solamente. Primero, por orden, para los asistentes que dan, vamos a seguir un orden pues un poco de mayor a menor, ¿no? Primero intervendrá Eugenio Domínguez, luego intervendrá Cosme como una administración autonómica, después el presidente de Diputación como Diputación y por último Albert Camp, ¿no? Un poco por seguir, por dar un orden, nada más que eso, ¿no? Un poco de arriba abajo y como sabéis el formato del taller es un formato muy dinámico en el cual vamos a ir con unas preguntas en función de las capacidades y las funciones de cada una de estas organizaciones. Simplemente decir que estamos celebrando este taller justo cuando también empieza el debate sobre el Estado de la Nación, donde seguro que los temas de la energía van a salir, porque es un tema fundamental también para el desarrollo del país. No quiero nada más que decir esto, vamos a dar paso a Eugenio Domínguez. Eugenio, por parte del MITECO, lógicamente un poco, quizá contigo la pregunta es un poco obligada, ¿no? Porque sé que desde el MITECO, sé que desde el PNIEC, digamos que para hacer compatible con el PNIEC, se desarrolló una herramienta de zonificación, de sensibilidad ambiental del territorio para ver un poco cómo se puede y dónde se pueden ubicar estos parques solares o eólicos, estas energías renovables, ¿no? Entonces, la pregunta es inmediata. ¿Puede servir esta herramienta a las entidades locales para que tomen decisiones a la hora de instalar su proyecto de energías renovables? Y también sé que esta herramienta va evolucionando, no es una cosa estanca. Un poco que nos cuentes cómo ha evolucionado esta herramienta, en qué estado está y qué utilidad tiene para las entidades locales. Eugenio, cuando quieras. Sabéis que las preguntas, estaremos con unos 6 minutos o algo así. Me tocará hacer un poco papel de villano, ya sabéis, si os vais mucho tiempo, que sé que no, pero lo advierto para que no os caiga mal, simplemente desde el principio. Cuando quieras, Eugenio. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Lo primero, gracias por invitarme a esta jornada, que espero que sea muy interesante y de utilidad para todos. Efectivamente, como tú decías, José Luis, una vez que se sacan los objetivos del PNIEC, objetivos que básicamente eran 50.000 megavatios en eólica para 2030 y 39.000 megavatios de solar fotovoltaica también para 2030, no es fácil entender que ante ese, digamos, objetivo, lógicamente se iban a presentar muchísimos proyectos. De hecho, así ha sido. Es decir, nosotros ahora mismo, lo que es la Administración General del Estado, eso, no hablo de las comunidades autónomas, que luego Cosme supongo que también lo está sufriendo, entre comillas, pues entonces que nosotros estamos gestionando más de 900 proyectos que tenemos que para el año que viene en los diferentes hitos tendríamos que haber tramitado. Lógicamente, esa avalancha de proyectos y demás, ante la inexistencia inicial de una planificación, que efectivamente, como todos sabemos, la generación eléctrica en principio es libre, la terrestre, y por lo tanto se han planteado una serie de proyectos, ya digo que más de 900, y eso lógicamente nos ha planteado un problema, dos problemas, un problema de gestión puramente administrativa y un problema luego de desarrollo de esos en el territorio, de esos proyectos en el territorio. Como decía también el presidente de la Diputación, efectivamente, si nos centramos básicamente en la fotovoltaica y en la eólica, pues tenemos dos impactos principales. En la fotovoltaica básicamente es la ocupación de terreno, es decir, consume mucho terreno, y la eólica básicamente también tenemos un problema de interferencias y de incompatibilidad a lo mejor con la bifauna, sobre todo, digo, como principales impactos más destacados. Después tenemos otros impactos comunes a las dos tecnologías. Entonces, ante esto y ante este problema, pues yo creo recordar que desde 2018 más o menos
desde el Ministerio, en concreto desde mi subdirección, se planteó la necesidad de buscar una herramienta, cuidado que estoy hablando de herramienta, que sirviese como base para que tanto promotores como administraciones de diferente tipo pudiesen tomar decisiones, ¿vale? Entonces, en esa toma de decisiones es para lo que se crea esta herramienta. Insisto, es una herramienta, no es una normativa, ¿de acuerdo? Aunque al final estamos viendo cómo está derivando a ser casi una normativa, ¿vale? Porque se está utilizando para determinados concursos y determinadas cosas que, bueno, que en principio no estaba planteado para eso, pero no hay otra herramienta y por lo tanto se está utilizando así. Por lo tanto, es una herramienta para que promotores y administraciones puedan tomar decisiones, ¿vale? Entonces, ante eso, básicamente la herramienta constaba, como yo creo que todo el mundo lo conoce ya, pues una zonificación en la cual había, creo recordar que son cinco categorías de sensibilidad baja, moderada, alta, muy alta y máxima. Bueno, pues en función de eso, lo que se quiere indicar, básicamente el mensaje es, oiga usted, no se coloque usted en una zona de sensibilidad máxima, no por nada, sino porque va a tener mucho más problemas, va a causar mucho más impactos y el desarrollo de su proyecto va a ser más complicado. El mensaje básico es ese. Entonces, esa herramienta, yo sé que los promotores tienen sistemas informáticos mucho mejores que la administración y la han mejorado mucho más, con lo cual ha sido, digamos, una base para que esa zonificación, ese despistaje del territorio, pues se pueda servir para tomar esas decisiones de ver dónde se coloca o no se coloca este tipo de infraestructura. Claro, ¿esto para qué? Para la administración local, que ahora mismo nos centra en este tema con la Diputación, pues efectivamente, alcaldes y demás tienen proyectos propios que quieren en sus propios municipios y demás instalar este tipo de tecnología. Lógicamente, como ya digo, en la fotovoltaica, que como decía el presidente también, efectivamente, ahora mismo es la que, digamos, inicialmente en todo esto, la eólica iba por delante, luego ha habido un vuelco y ahora es la fotovoltaica. Los proyectos de fotovoltaica son más que los eólicos, también porque la eólica se ha desarrollado primero y ya va más desarrollada. Entonces, efectivamente, nos encontramos con un problema. Yo lo centro básicamente de competencia de utilización del territorio. Es decir, estamos hablando de que territorios limitados se pueden utilizar para poner una fotovoltaica o para poner otro tipo de actividad. En esa dicotomía, digamos, es donde nos encontramos. ¿Qué prima más, una cosa u otra? Entonces, es la idea general de la evaluación de impacto ambiental, en lo que se refiere a mi subdirección, es hacer compatible eso. Nosotros el objetivo principal que tenemos es que se consiga la generación necesaria, en este caso la planteada en el PENIEC, con el mínimo coste ambiental. Ese sería, digamos, como objetivo principal. Para eso, esta herramienta es para lo que se sirve. Sirve para tomar esas decisiones que nos conduzcan a este objetivo final, que es conseguir que se genere lo necesario para que podamos tener independencia energética, no contaminar y demás. Es decir, todos los objetivos que todos sabemos que las renovables nos podrían proporcionar. Pero cuidado, como también hablábamos antes, las energías renovables no son inocuas, causan impactos. Eso hay veces sorprende que muchas personas lo han descubierto hace 3 días. Y no, se sabe que efectivamente causan impactos y para eso está la evaluación ambiental y para eso está la zonificación que hemos hecho para ayudar a tomar esas decisiones que nos lleven al objetivo final. Ya digo, en principio el objetivo es conseguir la generación necesaria, conseguir esa independencia energética, conseguir la seguridad energética, con lo cual tiene que haber un mix lógico en la renovable yo creo que tiene el papel principal, pero también siendo conscientes de que estas energías causan unos impactos y que esos impactos son los que hay que evaluar. Por lo tanto, el objetivo principal nuestro al plantear esta herramienta era ese, facilitar la vida a todos los actores que participamos en este tema de las renovables. De acuerdo, muchas gracias, Eugenio. La verdad que tienes toda razón lo que estás diciendo, más se oyen cada vez más noticias y surgen controversias entre el sector agrícola y la implantación de renovables. Está habiendo ahí algún tipo de complicaciones que quizá no sean tan reales las complicaciones y hay mucha más compatibilidad de los diferentes usos. Pero bueno, eso es otro debate sobre el cual también podríamos profundizar en otro taller quizá, ¿no? Cosme,
me dirijo ahora a ti. ¡Ay, una cosita más! Perdonadme una cosa. Al final de todas nuestras intervenciones tenemos un turno de palabra de los asistentes, lógicamente. Simplemente a las personas que están asistiendo y viendo el taller, que verán que dentro de sus pantallas verán dos chats. Uno que pone chat y otro que pone preguntas y respuestas. Por favor, enviar las preguntas que queréis hacer a los panelistas a través del de preguntas y respuestas. Para así, porque si no el de chat se pueden liar mucho más las cosas. Cosme, ahora sí, perdona, ahora sí contigo. Bueno, desde la Junta de Extremadura, ¿qué potencial estimado tenéis vosotros ahí de energías renovables y un poco qué objetivos y qué desarrollo tenéis a medio, a corto y medio plazo? No, pues primeramente agradecer que podamos estar desde la Junta de Extremadura participando en este taller, es un placer. Y nuestra región es una de las que está sufriendo el aluvión de solicitudes de energía fotovoltaica. Ya éramos una región generadora de energía, tenemos una central nuclear, luego comentaré algunos datos para comentar la importancia, y se complementaba con unas instalaciones de hidráulica de hace ya más de 50 años y paulatinamente, bueno, pues se han venido instalando termosolares y ahora sobre todo fotovoltaica. En este caso, además, un sector que está suponiendo mucho para nuestra región desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista de ingresos. Y bueno, por ir comentando algunos datos que creo que nos pueden ilustrar. Por ejemplo, el año pasado se ha producido en Extremadura 5 veces más energía de la que se consume. Es cierto que una parte muy importante ha sido con nuclear y el resto con energías renovables. Pero esto significa que toda esta generación está libre de emisiones de CO2. Ahora también nos queda aquí esta cuestión y esta controversia de que la Comisión Europea ahora, bueno, pues ha determinado que la energía nuclear se determina como energía verde, en la cual entendemos que bueno, debe haber una transición. La central nuclear de Extremadura tiene ya una antigüedad y debemos ir cambiando a otro modelo. Como decía, principalmente la producción del año anterior se ha aumentado sobre todo por la fotovoltaica. A día de hoy hay unos 4.000 megavatios. Eso, para que no entienda de número, bueno, pues significa que es la región que tiene mayor potencia instalada. Por ejemplo, Andalucía tiene unos 3.000, Castilla-La Mancha también aproximadamente. Entonces, en relación a la superficie y a la población, para nosotros supone una cantidad muy importante. Estos 4.000 megavatios además están en 641 proyectos, los cuales están repartidos por toda la región. Entonces, es una tecnología que también de alguna forma, bueno, pues participan muchos municipios de la posibilidad de empleo y también de lo que serían los ingresos como consecuencia de las tasas y de los impuestos que pagan estas instalaciones. A título también ilustrativo, se montó la planta más grande de Europa de unos 500 megavatios y a día de hoy se está construyendo otra que ya lo va a superar. Con lo cual, es cierto que se están construyendo macroplantas. También comentar, por ejemplo, que en el periodo 2008 al 2018 se incrementó la potencia fotovoltaica en unos 160 megavatios y ahora mismo está creciendo a un ritmo de 1.000 megavatios anuales. Entonces, podemos ver un poco, bueno, pues la importancia que está teniendo el sector fotovoltaico en la región. También, como decía, bueno, pues otras tecnologías que participan en la termosolar, en la cual hay 17 plantas, casi unos 900 megavatios. Hace unos años era la principal tecnología de generación en la región y ahora se ha visto, bueno, totalmente superada por la propia fotovoltaica. Contamos también, como decía, con hidráulica, aproximadamente unos 2.000 megavatios repartidos en varias centrales a lo largo de los pantanos. Y sin embargo, por ejemplo, con eólica solo existe un parque en nuestra región, 40 megavatios. Luego comentaré, bueno, pues Extremadura tiene una zona cepa muy importante, casi el 30% es zona protegida, y en concreto, pues la eólica es una de las que está sufriendo estas restricciones medioambientales. Dentro de esa generación, que como comentaba, una parte muy importante es la generación con energía renovable. Con energía renovable solo se cubriría el 185% del consumo de la región, es decir, casi que el doble de lo que se genera con renovable es respecto al consumo. Y en este caso, bueno, pues a nivel general, ¿qué significan estos datos desde el punto de vista económico en nuestra región? Bueno, pues el sector energético en global significaría a nivel de España el 9,5%. El sector de la generación de energía renovable significa casi el 8%. Y estos datos, si los comparamos, por ejemplo, con ratios respecto a la población de Extremadura o al PIB, que están en torno al 1 o al 2%, significaría que estos sectores en esa proporción estarían 6 veces por encima. Con lo cual es un sector pues, bastante importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de empleo. Otro dato interesante, es cierto que existe una ocupación muy importante, pero a día de hoy esos 4.000 megavatios más todas las termosolares solo ocupan el 0,3% de la superficie de nuestra región.
Quizá contamos con una ventaja y es que hay una zona bueno, pues, muy despoblada, tenemos una densidad de población muy baja y hay mucha posibilidad en este caso para esta implementación con renovables. Por dar algunos datos, por ejemplo, de beneficios que están llegando al territorio gracias a todos estos proyectos. Pues en el año 2021 la inversión de todas las plantas rondó unos 900 millones de euros. Con esto se crearon aproximadamente unos 3.000 puestos de trabajo en toda la construcción. Es cierto que solo el periodo de construcción, luego el mantenimiento disminuye mucho. Y a efectos, por ejemplo, de impuestos en los municipios, esas inversiones, impuestos, generaron unos 10 millones para las distintas arcas municipales. Con lo cual también, como decía, además en el caso en concreto de la fotovoltaica, que son parques muy dispersos y muy repartidos, de alguna forma también bueno, pues se reparte esos beneficios, esas tasas por todos los municipios. Comentabas también un poco la cuestión del uso del terreno, los movimientos sociales que estaban existiendo. Ya casi todas las plantas están trabajando bajo el concepto de agrovoltaica. En concreto, nosotros también además tenemos un proyecto con el Ministerio de Agricultura, desde la Agencia de la Energía, en la cual en una planta piloto se están haciendo experiencias plantando pastos, en los cuales el ganado luego pues, puede alimentarse de esos pastos con plantas aromáticas. Entonces sí es cierto que se está trabajando en una compatibilización del suelo que creemos que es muy importante. Es verdad que hay determinadas zonas en las que se implantan este tipo de tecnologías que son improductivas, que tampoco tienen esa necesidad, pero en la medida de lo posible se está trabajando mucho en esa cuestión. Y en relación un poco al potencial, y por ir cerrando ya, que quizás me estoy extendiendo en exceso, en Extremadura en concreto se hizo un plan extremeño integrado de energía y clima para dar cumplimiento al plan de España de energía y clima, para ver en qué parte Extremadura podría contribuir, y sería el objetivo que se ha marcado al 2030. El plan prevé actuaciones en implementación de renovables, luego hablaremos de algunos datos, en eficiencia energética, en implementación del vehículo eléctrico. Y en global el plan, bueno, pues estima que se pueden generar un aumento del PIB de más de 4.000 millones de euros. Eso significaría aumentar el PIB que tiene actualmente Extremadura en más de un 20%. Se movilizarían más de 17.000 millones de euros de inversión con todas las actuaciones que están previstas en el plan, las cuales a día de hoy por ahora se van cumpliendo todos esos objetivos. Podrían generarse casi unos 80.000 empleos. Eso también en una región como la nuestra, en la cual el peso de la industria es muy pequeño y solo tenemos un peso importante de la agroindustria, esos empleos también suponen casi un 25% de empleo que existe hoy, lo cual también da un poco idea de lo que está suponiendo esta, digamos, revolución energética en nuestra tierra. En relación a la fiscalidad, también hacía alusión de los datos del año 2021, se estima que en todo este periodo puedan recaudarse por parte de los ayuntamientos más de 1.000 millones de euros. Por poner algunos casos, por ejemplo, cuando se montaron las termosolares, en algunos de los ayuntamientos, las termosolares sí que en este caso son plantas mucho más grandes y están más concentradas. En algunos de los ayuntamientos que tuvieron la suerte de ponerlas, bueno, pues todos los años perciben una cantidad muy importante y se nota al final también bueno, el movimiento desde el punto de vista de los restaurantes, de los hoteles, pero sobre todo también el pago de los impuestos a esos ayuntamientos, los cuales tienen una posibilidad todos los años de seguir haciendo bueno, pues mejoras, en muchos casos en eficiencia energética en los propios municipios. Y en relación al potencial de energía renovable, bueno, pues se prevé instalar más de 10.000 megavatios, en los cuales, repartido por tecnología, sería multiplicar por 2 lo que tenemos actualmente fotovoltaica, multiplicar casi por 1,6 la concentración solar, la termosolar, la eólica multiplicarla por 13, como comentaba, solo tenemos un parque eólico actualmente en nuestra región, y en biomasa casi multiplicar por 5. Además, otro dato que creemos muy importante y muy relevante, sobre todo cuando hablamos de renovables, es trabajar en almacenamiento. El propio plan extremeño pues pretende que existan aproximadamente unos 800 megavatios, porque sin almacenamiento no podemos tener un sistema totalmente renovable. Y ya por finalizar, también un anuncio muy importante para nuestra región es que bueno, se ha aprobado la construcción del Centro Nacional de Almacenamiento Energético en Cáceres, el cual queremos que también bueno, pues, va muy ligado, como decía, a darle soluciones a todas estas instalaciones de energía renovable. Muchas gracias, Cosme. Y la verdad que, bueno, se me ocurren muchas preguntas que luego os trasladaré al final, que junto con las que vengan de los participantes, que ya están viniendo algunas preguntas, que trasladaré al final del todo, ¿vale? Las preguntas que van viniendo, porque todavía tenemos muchas cosas que decir antes de trasladar las preguntas del público. Francisco, desde Diputación de Málaga, ¿qué proyectos en materia de desarrollo de renovables y demás estáis desarrollando en la actualidad o tenéis previsión de desarrollar? Nosotros desde Diputación Provincial tenemos una estrategia de lucha contra el cambio climático, que como, no sé, yo creo que conoceréis de distintas jornadas que hemos realizado, que se llama Málaga Viva, ¿no? Que es muy amplia, ¿no? Entre ellos
La medida de estrella es llegar al objetivo de plantar 1 millón de árboles. Ya vamos por cerca de 400.000, ¿no?, para esa lucha contra el cambio climático, pero ahí, dentro de esa estrategia de Málaga Viva, hay pues intervenciones por parte de la Diputación en colaboración con los pequeños ayuntamientos de conseguir la eficiencia energética en esos municipios. Os voy a hablar de 2 proyectos que creo que son los más interesantes que estamos realizando por su innovación y su versatilidad a la hora de afrontar distintos problemas que tenemos en la provincia de Málaga. Uno de ellos es Biomasa Málaga, ¿no? Que empezamos con una experiencia pionera en el municipio de Junquera, que es un municipio en la Sierra de las Nieves. Como sabéis, la Sierra de las Nieves ha sido declarado, hoy hemos cumplido un año, ¿no?, parque nacional, y eso va a conseguir que esa zona pues tenga una gran potencialidad medioambiental y sobre todo también turística, ¿no?, evidentemente por esa declaración. Y empezamos con Junquera con esa experiencia piloto de utilizar la biomasa que genera esa masa forestal, que es el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, donde recogemos esa masa forestal, hacemos biomasa, astilla, y a través de unas calderas pues quemamos esa biomasa y producimos energía, bueno, calor, ¿no? Sobre todo en los edificios municipales. ¿Con eso qué estamos consiguiendo? Pues las calderas de gasoil que existen actualmente en los edificios municipales y edificios públicos de ese municipio se van a eliminar, y a través de la combustión de esa biomasa pues se produce calor en ese municipio, que como sabéis, durante el invierno pues las temperaturas son muy bajas en la Sierra de las Nieves. En esos edificios públicos, como te he dicho, como puede ser ayuntamientos, centros de salud, colegios, polideportivos, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos consiguiendo con esta acción? Pues pasar de los combustibles fósiles a la biomasa, evidentemente, reducir las emisiones de CO2, fijar el empleo local alrededor de esta actividad, porque al final alrededor de esta actividad se puede hacer un plan de empleo para retirar esa biomasa de los bosques de nuestro entorno. Hay un dato muy significativo que nos ha dado la UMA: 1/3 de la provincia de Málaga es masa forestal. Evidentemente, mirad qué potencialidad medioambiental tiene y riqueza tiene la provincia de Málaga. Bien, pues con esto podemos eliminar los residuos forestales, mejorando el estado sanitario de nuestros bosques y sobre todo la prevención para incendios, ¿no? Que como sabéis, pues Málaga desgraciadamente hemos tenido durante estos 2 últimos años 2 incendios muy, muy agresivos y muy devastadores, como el que sabéis fue en Sierra Bermeja. Bien, con esto también creamos empleo, como hemos dicho, y fijamos la población en estos pequeños municipios donde la despoblación es uno de los problemas que tenemos, yo creo que en todas las provincias de España. La experiencia ha sido tan exitosa en ese municipio Junquera como experiencia piloto, que ya hemos empezado a extender este plan. Así que hemos puesto como objetivo un nuevo plan donde se va a extender a 8 municipios más de la Sierra de las Nieves, con una inversión de 6 millones de euros, y evidentemente ya hemos tenido peticiones de distintas comarcas para extender este plan. Así que para el año que viene vamos a extender, además de estos 8 municipios, con Junquera 9 y esos 6 millones de inversión, el plan a otras comarcas, como es la Serranía de Ronda. Como sabéis, el Valle de Genal, la zona del Guadiaro, es una zona también muy boscosa, donde también las temperaturas en invierno pues bajan considerablemente, y esos municipios, esos pequeños municipios, son todos municipios menores de 5.000 habitantes, pues van a ser beneficiados también de este proyecto de Biomasa Málaga. Y así lo iremos extendiendo a la zona de Antequera, Nororma, que es la zona nororiental de la provincia de Málaga, también el limítrofe con la comarca de Antequera, y la comarca de la Sarquía, que tiene 31 municipios, y sobre todo en la zona de la Alta Sarquía las temperaturas en invierno pues también son bajas, ¿no? Y luego también dentro de ese programa de Málaga Viva, la eficiencia energética y sobre todo bajar los consumos en los pequeños municipios, también con el encarecimiento de la energía eléctrica, pues es uno de nuestros objetivos. Así que hemos aprobado 5 proyectos a través de fondos europeos, donde nosotros ponemos 2,3 millones de euros para en 27 localidades menores de 5.000 habitantes, pues hacer que el consumo de energía eléctrica sea lo más eficiente posible, no solo con el cambio de luminaria a LED de toda la red de los ayuntamientos, tanto de edificios públicos como los que hay instalados en las calles, los viales del municipio,
sino también para el control, el telemando de esa red de energía, ¿no? Y de alumbrado público en todos esos municipios. Estamos convencidos, porque ya tenemos los datos, que el consumo de la factura eléctrica de esos municipios le va a suponer un ahorro importante en estos momentos de aumento del consumo eléctrico y sobre todo, bueno, pues como siempre, el objetivo de reducir la emisión de de gases de efecto invernadero, ¿no? Esos son los dos grandes objetivos que tenemos, independientemente de que tenemos otros relacionados con la fotovoltaica, ¿no? Y donde estamos haciendo experiencias pilotos en pequeños municipios para hacer comunidades energéticas, donde el ayuntamiento y los vecinos pues, puedan instalar placas fotovoltaicas sobre sus viviendas, sobre todo también sobre las grandes infraestructuras que tienen los ayuntamientos, como son pabellones, etcétera, etcétera, para constituir esas comunidades energéticas en los municipios. Son los tres grandes proyectos que tenemos y yo creo que poco a poco vamos a extender todos estos grandes proyectos a los 103 municipios de la provincia de Málaga, aunque sean mayores de 20.000 habitantes, pero yo creo que esta mentalidad se tiene que ir extendiendo no solo a los pequeños municipios con la colaboración de la Diputación, sino con todos los municipios independientemente de su tamaño. Esos son los tres grandes proyectos que estamos realizando en este momento en la Diputación Provincial. Genial, muchísimas gracias, Francisco. La verdad son muchas las iniciativas y los proyectos que se están realizando. Están viniendo ya algunas preguntas por parte del público asistente. Simplemente decir una cosita, perdonad este pequeño paréntesis de logística. Enviarla por la de preguntas y respuestas. Veo que hay alguna que está entrando por el chat. No utilicéis el chat, utilizar para las preguntas la parte de preguntas y respuestas, por favor. Solamente eso. Y Albert, te toca a ti como ya quien baja el balón al suelo a jugarlo. Directamente, como entidad local, sé que desde el Ayuntamiento de Granollers tenéis una medida también ahí ejemplarizante de instalación de energía renovable. Si puedes explicarnos un poco cuál ha sido tu experiencia, las barreras, los inconvenientes, la evolución, porque sé que además esta medida que habéis implantado ha evolucionado, ha tenido una evolución y ha tenido una serie de momentos iniciales que van cambiando, ¿no? Pues si nos puedes explicar esta bajada al terreno, ¿no? De una instalación ya instalada localizada en el municipio, cuando quieras, Albert. En todo caso, buenos días a todos, ¿no? Y agradecer la invitación a la CEM y a la red. Una vez más poder estar aquí. Yo quisiera comentaros un poco, si te parece, José Luis, ubicar el proyecto, ¿vale? Sí. Y luego comento las dificultades, ¿no? Y el minuto y resultado, como el tablero deportivo, ¿no? De donde nos encontramos ahora, ¿eh? Que esto es más largo que un día sin pan. Bueno, la idea era que teníamos un antiguo vertedero clausurado en los años 80, ¿vale? Que era un terreno inerte, que no tiene valor agrícola. Y ahí planteamos en estas 4 hectáreas colocar encima una planta solar, ¿no? Y avanzamos en el proyecto, se vio la viabilidad y el proyecto ejecutivo pues, contempla la instalación de 5.112 paneles fotovoltaicos y una potencia de 2,6 megavatios, ¿no? También un poco para ubicaros, este antiguo vertedero está en línea recta a 400 metros del circuito de Fórmula 1 de Barcelona-Cataluña, o sea, con lo cual os podéis ubicar fácilmente, ¿no? Y en la margen izquierda del río Congost, que es el afluente del Besós, que desemboca en Barcelona, ¿no? Este antiguo vertedero tiene el valor que linda con las instalaciones de la depuradora de Granollers, ¿vale? Y también con la planta de tratamiento de la materia orgánica que trata, pues, composta pues, los residuos de una población de 900.000 habitantes, 52.000 toneladas al año. ¿Esto por qué lo cuento? Porque hemos vinculado este proyecto con la existencia de estas 2 instalaciones para mejorar la eficiencia energética que son grandes consumidores pues, eléctricos, ¿no? Estas instalaciones, tanto la depuradora como la planta de materia orgánica, son gestionadas 100% públicamente a través de 2 consorcios, ¿no? Y tienen en los próximos años unos proyectos ambientales muy relevantes. En la depuradora, la instalación de un sistema terciario
que va a permitir pues, generar agua regenerada para usos industriales, agrícolas y municipales. La ampliación de la planta de compostaje, que va a pasar de 52.000 a 80.000 toneladas para producir compost y energía verde, que luego comentaré, ¿no? Y luego estos dos consorcios se han unido en un proyecto que consiste en transformar el biogás en biometano e inyectarlo a la red como gas alternativo al gas natural o como combustible vehicular. Este proyecto ha sido subvencionado por el IDAE y actualmente está desarrollándose, ¿no? La idea de la planta solar es que el 25% de la energía, que cubra el 25% de la demanda energética, tanto de la depuradora como de la planta de compostaje. Por esto del kilómetro cero, ¿no? El resto, como tenemos polígonos industriales muy cercanos, nos interesaría pues, que fuera para las industrias o bien para equipamientos municipales que tenemos en la ciudad, o también existe la alternativa de vender a la red, ¿no? Esto un poco para ubicar el proyecto, ¿eh? Y luego, ¿qué dificultades nos encontramos? Bueno, un tema, la adquisición de terrenos, de los terrenos que son de propiedad privada. Aquí el secretario del ayuntamiento dice, hasta que no esté tramitado un cambio urbanístico que estamos tramitando con la Generalitat, no podéis comprar los terrenos. Bueno, hemos tenido que buscar una fórmula para, bueno, pero estos son meses, trámites y tal. Tramitación urbanística. Como esto forma parte del plan director del circuito, no habían previsto estas instalaciones ambientales, ¿no? Necesarias desde el punto de vista del país, ¿no? De las necesidades del país. Entonces hay que tramitar un cambio urbanístico. Esto es más lento, pues yo qué sé, ya está tramitándose, pero bueno, estamos en ello. Por otra parte, como está cercano a un espacio de Red Natura 2000, requiere también impacto ambiental. No solamente el que teníamos ya en el proyecto, sino uno específico, ¿no? Y es lo que comentaba Eugenio, ¿no? Pronto hay que poner la balanza, ¿no? La oportunidad con el impacto, ¿no? Que todos buscamos y tal. Pero, ¿esto qué pasa? Pues que los Next Generation y todo lo que estamos hablando piden prisa, ¿no? O prisa que sea rápido. Hay un calendario muy prefijado, ¿no? Y en cambio la administración, yo pienso que es muy lenta y en este caso, pues bueno, es como correr el Gran Nacional, ¿no? Con un pony y que tienes que ir saltando pues, los distintos obstáculos que te van poniendo. Te gustaría un poco más ir acompañado, ¿no? Un poco más de empatía y no hacer esto un poco como esto digo, ¿no? Una aventura, ¿no? Con la cual, pues, cuando tienes resuelto un tema, ¿no? Te aparece otro, hay que buscar también la disponibilidad presupuestaria, que también la tenemos cubierta, buscar ayudas, que luego hablaré más adelante en la siguiente pregunta, ¿no? Yo qué sé, o sea, este es el tipo de dificultades, ¿no? Que quisieras que una cosa que es muy beneficiosa, pues realmente todo el mundo se alineara, ¿no? Y fuera más empático ante estos temas, ¿no? En cambio, si realmente hay un problema ambiental severo, pues oye, hay que afrontarlo y ya está, ¿no? Pero me refiero que es el sentido de la proporcionalidad y de que todos juguemos en el mismo terreno de juego, ¿vale? No sé si he ido muy rápido, puedo decir más cosas, pero un poco era marcar, no sé si he contestado por dónde va. Luego remataré el clavo, más adelante. Sí, no te preocupes, a ver que luego hay una segunda ronda para todo lo que se haya podido quedar y luego tendremos incluso una palabra final si hay tiempo después de las preguntas, que ya os advierto que están llegando preguntas de todo tipo. Justo con esto estaba comentando Albert y lo ha comentado también Cosme y Francisco. Quería trasladarte, Eugenio, una pregunta en cuanto a esos procedimientos, en cuanto a esa relación interadministrativa, ¿no? O sea, ¿qué vinculación? Digo, porque mucha gente a lo mejor pues lo desconoce también, ¿no? ¿Qué vinculación existe entre los informes que emiten las comunidades autónomas, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y luego realmente ya la posible ubicación? Porque quizá hay una duda, ¿no? O sea, las comunidades autónomas emiten unos informes, pero la evaluación ambiental viene por parte de la administración central. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo van esos trámites? Bueno, como todos sabéis, en la evaluación de impacto ambiental básicamente hay tres actores principales, que es el órgano sustantivo, que todos conocemos, que es el que autoriza el proyecto, el ambiental, que somos, en este caso sería el ministerio, seríamos nosotros, y después están los promotores, ¿de acuerdo?
En todo esto acompañados por una consultoría especializada, que normalmente es la encargada de hacer los estudios de impacto ambiental. Esos, digamos, son los 4 actores principales. Pero luego tenemos, lógicamente, a la población en general, público interesado, y luego tenemos a las administraciones que tienen que ver y que participan en este procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En este caso, para nosotros, las comunidades autónomas, es decir, los gobiernos autonómicos, son básicos a la hora de la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, si acordáis más o menos de lo que dice la normativa, la Ley 21/2013, establece una serie de informes preceptivos, que son 9 en concreto, y uno de ellos es el informe del departamento, digamos, el responsable de medio ambiente de esa comunidad autónoma, ¿vale? Medio natural, llamarlo como queráis, ¿vale? Para nosotros, ese informe, además de ser preceptivo, es necesario, ¿vale? Con lo cual, para nosotros hacer la evaluación de impacto ambiental, necesitamos como mínimo contar con ese informe, aparte de otro de esa serie de 9, ¿no? Por lo tanto, somos conscientes de que ante la avalancha de proyectos que soporta cada comunidad autónoma, por ejemplo, ya que está aquí Extremadura, pues tiene una carga importante, Andalucía igual, y Cataluña en este caso tiene menos, ¿no? Pero hay una carga importante de proyectos que tienen que gestionar esa administración, la administración autonómica, y además tiene que participar en lo que gestionamos nosotros, puesto que nosotros les requerimos esos informes para nosotros poder hacer la evaluación. Por lo tanto, ahí entramos en un follón tremendo porque, lógicamente, las administraciones tenemos la capacidad que tenemos de dar respuesta. No tenemos recursos infinitos, ni de personal, ni de presupuesto, ni nada, como todos sabemos. Por lo tanto, ahí tenemos un pequeño problema. Digo pequeño por no decir otra cosa. Pero bueno, el caso es que estamos gestionando este procedimiento y para nosotros la comunidad autónoma, los informes de la comunidad autónoma son muy, muy importantes, son básicos, pero eso sí, no son preceptivos, vinculantes. En ese sentido, no son vinculantes, pero lógicamente, ante un informe de una comunidad autónoma que tiene su peso, que tiene sus argumentos, difícilmente puedo ir yo en contra. Otra cosa que podemos hablar es de determinadas comunidades autónomas que tienen establecidas zonificaciones territoriales. Entonces, ahí entramos en un pequeño choque, puesto que hay zonificaciones que afectan y unas se reconocen y otras no se reconocen en cuanto a la vinculación a la Administración General del Estado. Pero en general, contestando a tu pregunta, José Luis, para nosotros los informes que hace la comunidad autónoma, en concreto, hablando en general de los de medio natural, para nosotros son básicos, aunque no sean vinculantes, pero sobre todo son necesarios para nosotros poder hacer una declaración de impacto ambiental como hay que hacerla. Vale, no, digo porque es que muchas veces surge esta duda, ¿no? A ver, si tengo ya el estudio de la comunidad, ¿por qué tengo que esperar tiempo hasta que conteste el Estado y tal? Pero gracias por responder realmente lo que es el procedimiento, que me parece importante verlo en este sentido, ¿no? Hay una pregunta luego sobre la herramienta que te trasladaré, Eugenio, pero vamos a pasar ahora a Cosme. A ver, Cosme, te voy a hacer una pregunta inmediata. ¿Qué líneas de financiación tenéis en la actualidad en la Junta de Extremadura? Porque nos habláis de muchos proyectos y bueno, yo supongo que claro, el dinero no cae del cielo, esto tiene que tener unas ayudas para poder desarrollarse. ¿Qué líneas estáis desarrollando ahora de financiación y de los proyectos que ayuden sobre todo a las entidades locales a desarrollarlo? Pues mira, hablando de los grandes proyectos, no hay ninguna línea de financiación. Lo que sí tenemos la suerte de disponer de mucho territorio que favorece esta cuestión. Y lo que sí se trabajó dentro de la Junta de Extremadura, se creó un grupo específico en el cual están dentro de la misma consejería Industria y Medio Ambiente. Y existe un grupo específico para tramitación de proyectos de energías renovables. Esto significa que proyectos que en otras comunidades tardaban entre 1 y 2 años, aquí en menos de 6 meses se están tramitando. Eso no exime de la rigurosidad medioambiental. Por ejemplo, comentaba la zona CEPA, en la cual hay más de un 30% en nuestra región, y la semana pasada ha habido un parque eólico que se ha echado para atrás como consecuencia de no cumplir algunas de las cuestiones. Y eso, en muchos casos, en detrimento de las opiniones de los alcaldes que van solicitando, oye, por favor, que el parque fotovoltaico o el parque eólico esté cerca de mi territorio por esos beneficios que comentaba anteriormente que se pueden crear o tienen como consecuencia del empleo y de los impuestos que vienen asociados a estas cuestiones en los municipios. O sea que en muchos casos los propios municipios se acercan a la Junta de Extremadura solicitando que por favor le tramiten el parque, y lo que le dicen, oye, si no cumple medioambientalmente no se puede tramitar.
Lo que sí estamos trabajando mucho, sobre todo en los municipios, en el fomento del autoconsumo. El autoconsumo está creciendo a ritmos de casi el 200% durante todos los años. Aproximadamente hay unas 4.000 instalaciones en nuestra región, pero es curioso, sobre todo mucho a nivel doméstico. Yo creo que la influencia de la subida de los precios ha concienciado mucho al usuario doméstico. En el caso de industria habrá unas 400 o 500. Tenemos más de 34.000 empresas en la región, con lo cual existe un potencial muy importante. Y sobre todo estamos trabajando, lo comentaba el presidente de la Diputación de Málaga, en los modelos del autoconsumo compartido y de comunidad energética. Creemos además, Extremadura tiene más de 420 municipios, el 80% son de menos de 2.000 habitantes, lo cual, bueno, pues parece que se favorece esta cuestión. No es sencillo, una comunidad energética inicialmente suena muy bonito. El ayuntamiento puede ayudar, pero no es el único. Tiene que haber un movimiento social a nivel de todas las personas del municipio o de las empresas que lleguen a fructificar en esta cuestión. Pero creemos que es otra de las líneas importantes. Sí se han realizado muchísimas instalaciones a través de los fondos, los DUC 5000. En este caso, coordinamos con las dos diputaciones, la de Cáceres y Badajoz, cómo repartir esos fondos en la región. Y prácticamente en el 80% de los municipios se han hecho cambios del alumbrado a LED, se han montado instalaciones de biomasa en colegios, fotovoltaicas en muchas dependencias municipales y sobre todo en muchas residencias de ancianos y depuradoras, que son sistemas además en los cuales, bueno, pues se rentabiliza de forma muy interesante. Y además, bueno, pues también estamos trabajando, sobre todo en el fomento del autoconsumo. En concreto, la Junta de Extremadura creó, bueno, se firmó un protocolo, lo firmó el propio presidente con todas las entidades implicadas, tanto distribuidoras, la administración, diputaciones, ayuntamientos, empresas. En este caso, incluso se ha creado normativa específica en el que, bueno, se limita el tener que pedir licencias de obra en determinadas cuestiones, en el que se facilitan todos los trámites, y creemos también que esto ha servido para impulsar el autoconsumo en los municipios. Y además hay un asesoramiento continuo, sobre todo a los técnicos municipales, que en muchos casos le pueden llegar pequeños proyectos y no saben si tienen que pedir esta licencia de obra, si es más fácil de una manera o de otra. Y en ese caso también creemos que se está simplificando bastante. Y en otro de los casos que estamos trabajando mucho, sobre todo, bueno, también hace 2 años se aprobó una estrategia de rehabilitación de todos los edificios de la Junta de Extremadura y además en concreto del sector de educación, y con un proyecto del Banco Europeo de Inversiones sí estamos asesorando para que se generen medidas de ahorro y eficiencia energética e implementación de renovables. En este caso, además, modelos en los cuales la administración no tiene que poner ningún dinero inicial. Serían modelos con servicio energético, modelos de PPA, de venta de energía, con modelos de leasing. Y lo que estamos haciendo, sobre todo, bueno, pues es asesorar y sacar los pliegos técnicos para poder cubrir en todos los edificios de la administración pública y en concreto iniciando los hospitales y los centros educativos de fotovoltaica. Creemos además que la labor divulgativa que pueden tener también en los edificios educativos para los niños y lo de concienciación, pues muy importante en esta cuestión. Genial, muchísimas gracias, Cosme. Francisco, vosotros dentro de Diputación de Málaga sois una entidad que tenéis una visión muy global, pero muy próxima también a los municipios, ¿no? Y en este sentido sí me gustaría saber, vosotros cómo lo veis, qué aspectos positivos y negativos estáis viendo que conlleva la implantación de las energías renovables, sobre todo en pequeños municipios, porque, a ver, estamos diciendo que todo es estupendo, colocamos energía, empleo, pero a ver, habrá alguna cosa negativa. Entonces realmente quiero, claro, es que es así, es que realmente ojalá fuera todo estupendo, ¿no? Pero sí me gustaría ver eso, ¿no? ¿Qué cuestiones positivas y negativas, cómo es ese balance, sobre todo en pequeños municipios, y qué papel desempeñan los ayuntamientos realmente en este impulso de las energías? Aunque luego tendremos a Albert, que es un ejemplo del impulso, no de las energías, pero bueno, pero por favor, Francisco, con respecto a tu experiencia dentro de la provincia. Sí, José, aquí cuando se dio el pistoletazo de salida para la implantación de los parques fotovoltaicos, que es el que tiene más problemática en la provincia de Málaga, pues las empresas que optaban a uno de estos proyectos se posicionaron rápidamente haciendo sus peticiones por toda la geografía de la provincia de Málaga. ¿Qué ocurrió? Que al final todas intentaron posicionarse junto a lo que están las grandes líneas de transporte, ¿no? Porque esa energía que producen los campos fotovoltaicos, pues tienen que transportarse a través de la red que hay actualmente para abaratar costes y ser más eficientes. ¿Qué ocurrió? Pues evidentemente todo se planificó junto a esas redes de alta que hay por toda la provincia y evidentemente se provocó una masificación de todo el entorno de muchos municipios, ¿no?
al final, pues, la falta de información por parte de los alcaldes hicieron que todos viniesen a la Diputación Provincial a que le ayudara primero a la información, y en el caso que vieran que era perjudicial medioambientalmente, paisajísticamente, para su municipio, buscar un asesoramiento jurídico para oponerse a esa instalación. Yo creo que la preocupación que mostraron los alcaldes y también la Diputación Provincial hizo que todo se tomara con más sentido común y que la Junta analizara caso por caso. Evidentemente, cada petición que se estaba realizando se creaba un pacto medioambiental importante a la estrategia que ya estaba haciendo la propia Diputación Provincial de Málaga de beneficiar el interior de la provincia por sus valores medioambientales que tiene. He dicho anteriormente que un tercio de la provincia de Málaga es masa forestal, ¿no? Y evidentemente implantar todos estos parques, porque la gran mayoría de la red va por zonas muchas veces especialmente protegidas, con grandes masas forestales, pues iba a crear un gran impacto medioambiental. Y no sobre todo eso, sino la preocupación del abandono del mundo rural por la ocupación de esas zonas que muchas veces eran zonas agrícolas, ¿no? Y eso se corre un gran riesgo, ¿no? Que se abandone el mundo rural y lo que es la agricultura tradicional. Así que nos pusimos a trabajar en ese aspecto, también a analizar cómo, como sabéis, si la extensión o la potencia de ese parque es de 50 megavatios, pues la competencia es del Estado; si es menor, la competencia de la Junta de Andalucía. Y hubo algunas empresas que fraccionó su proyecto de parque para que fuese menor de 50 megavatios, para que la competencia fuera de la Junta, porque consideraban que era más ágil, ¿no? Y más rápido la tramitación de ese parque. Entonces veíamos distintas empresas, que eran la misma, que habían fraccionado los parques, una potencia menor de 50 megavatios, pero al final la extensión de ese parque era muchísimo más, porque eran parques menores, pero en su conjunto se extendían muchas hectáreas en ese territorio. Pues, hemos tenido que poner orden a esa petición descontrolada de esa megaparque, ¿no? Y yo creo que se está intentando de poner un poco de orden y con sentido común. Y sobre todo, lo que intentamos es que las empresas con la administración autonómica escucharan a los alcaldes, ¿no? Y que los alcaldes, en definitiva, tuvieran la última palabra a la hora de apoyar esa implantación de esos parques. Yo creo que lo estamos consiguiendo poco a poco, ¿no? Y de los más de 100 peticiones que ha habido en la provincia de Málaga, van a ser autorizadas prácticamente el 50%, ¿no? Y sobre todo lo que hay en Carrilar es la petición de energías alternativas, como es las placas fotovoltaicas, a esa excomunidad energética, como bien ha dicho Cosme, ¿no? Donde hay municipios que nosotros estamos asesorando al respecto, y tenemos experiencias pilotos, como es el municipio de Benarrabá, un municipio pequeñito de la comarca de Ronda, donde vamos a ver y vamos a analizar la implantación de esas comunidades energéticas, donde ayuntamientos y vecinos se van a involucrar para ver qué potencialidades tiene la implantación de esas placas fotovoltaicas sobre los edificios municipales, sobre las empresas que hay en esa zona, y ver la rentabilidad y la potencialidad y la autosuficiencia que puede tener ese proyecto. Y si lo conseguimos, ir extendiéndolo al resto de municipios. Yo creo que tenemos que identificar y potenciar esas acciones sobre que los ayuntamientos, las empresas sean autosuficientes, colocando placas fotovoltaicas sobre sus empresas, sobre sus edificios públicos, sobre los pabellones, y ayudar a través de ayudas directas por parte de la Junta, por parte del Estado, por parte incluso de la propia Diputación, la implantación de ese sistema, ¿no? Y luego ir a los grandes megaparques, que yo creo que también, como sabéis, hay una crítica de la Asociación de Productores de Energía Renovable de España, de que hemos ido a parques muy dimensionados, en ir a unos parques mucho más pequeños, que es lo que se está haciendo en el resto de Europa, por el gran impacto medioambiental que causa, e incluso los megaparques son menos eficientes, ¿no? Así que en esa línea estamos trabajando, ¿no? En poner un poco de orden a la implantación de esas placas fotovoltaicas, que estamos todos de acuerdo en ello, pero que no entre en colisión con una estrategia que lleva la propia Diputación de aprovechar nuestro entorno natural. Sabéis, proyectos que tiene la Diputación, como es la Gran Senda, como ese recorrido medioambiental que tenemos de 800 kilómetros por toda la provincia de Málaga, y su gran valor es el impacto natural y paisajístico que tiene la provincia de Málaga, la senda litoral, el corredor verde de Guadalhorce. Tenemos estrategias para dinamizar medioambientalmente
turísticamente el interior de la provincia, y muchos de estos proyectos entraron en colisión con esa estrategia. Así que estamos intentando poner orden en ello, colaboración con la Junta, colaboración con los alcaldes y colaboración con las empresas que quieren implantar estas plantas, y en muchos casos se está consiguiendo el consenso. En Archidona se ha cambiado la ubicación de un megaparque con el consenso de la alcaldesa, ¿no? Y con el consenso de la Junta y con el consenso de la empresa distribuidora que quería poner ese megaparque. Y ese es el camino, ¿no? Dentro de un poco del desorden que ha habido a la hora de la implantación de esas peticiones. Muchas gracias, Francisco. La verdad que comparto contigo todo lo que está diciendo de que hemos tenido esa evolución de pensar en energías renovables, en la construcción de parques, macroparques, en el cual pues quizá estaba un poco al margen la gestión municipal, y hemos evolucionado a decir, no, vamos a desarrollar comunidades energéticas, cosas más pequeñas, cosas que realmente la gestión municipal entre y para pequeños municipios, realmente eso es por donde tenían que ir. Albert, vamos con una segunda pregunta contigo. Bueno, hemos visto de ayudas y más. ¿Vosotros habéis contado con ayudas a la hora de hacer el proyecto? Y cuéntanos un poco más también, beneficios que hayáis conseguido, alguna barrera de las que te han quedado en el tintero sin comentar, que nos puedas comentar. Cuéntanos, vamos a seguir profundizando en tu experiencia en el desarrollo de esta energía solar ligada a la depuradora y ligado al antiguo vertedero. Bueno, a mí me parece que lo más interesante es poder pasar del proyecto a la realidad, o sea, que se vayan materializando, ¿no? Y que la ciudadanía vea este cambio, ¿no? Esta transición energética, la vea palpable, no en palabras, sino en hechos, ¿no? Y entonces, este proyecto que he comentado, pues que tiene un presupuesto de 2,7 millones de euros, ¿no? El proyecto ejecutivo prevé que en 11 años, 6 años si es el caso de autoconsumo y 13 años en el caso de inyección a red, pues sea amortizable, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el aumento del precio de la energía, estos plazos se reducen sustancialmente. Y por otra parte, hemos recibido lo que me preguntabas, ¿no? Una subvención de 1,5 millones sobre estos 2,7 de la Diputación de Barcelona, ¿no? Con lo cual, pues lo hace todavía más asequible, ¿no? Y más factible realizar el proyecto, ¿no? Por lo cual, el marco que he explicado anteriormente, ¿no? De la administración, cuando tienes todo encaminado, ¿no? A nivel, que igual es lo más complicado, a nivel económico, ¿no? Que el proyecto se aguante, sea viable, a ojos de la ciudadanía, ¿no? El hecho de que esto, la administración, toda la burocracia quede resuelta, ¿no? Y que facilite, es muy importante, ¿no? Porque si no, hablamos de proyectos, pero cuesta verlos, ¿no? Aquí, bueno, intentaremos a ver si hubiera alguna ayuda del Next Generation y pudiéramos pues, también conseguir más financiación, pues bueno, por las líneas que salgan, ¿no? De la Generalitat o de lo que sea, ¿no? Pero económicamente no nos preocupa tanto, pero lo tenemos bien encaminado. Y claro, ¿qué tenemos? Tenemos el proyecto ejecutivo y un proyecto que es viable técnicamente y económicamente. Lo que comentaba, los problemas que la Secretaría del Ayuntamiento pues, ponía pues, para la compra de los terrenos, hemos buscado una solución para avanzar, ¿no? Bueno, hemos llegado a un acuerdo que los propietarios han aceptado este nuevo marco, ¿no? Que no ha sido fácil, ¿no? Que consiste en que haya una opción de compra, ¿no? Y de estos terrenos. Bueno, ya está. También esto encaminado, ¿no? Y luego este tema económico, que el hecho de contar pues, con el apoyo de la Diputación en este caso, ¿no? O de otras instituciones, es interesante para potenciar este tipo de proyectos, ¿no? Claro, yo pienso que para que sea ejemplarizante, y volvemos, a nosotros nos interesaría mucho que pudiéramos crear, con la potencia que vamos a generar, una comunidad energética, porque nos interesa mucho el autoconsumo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos el límite de los 500 metros, que en otros países, pues en Portugal, ya lo han situado en 4 o 5 kilómetros, y aquí tendríamos que replantearlo. Porque claro, esto podría dar abastecimiento
a todo lo que estamos impulsando a nivel residencial, de equipamientos municipales, y tendría un sentido de visión de municipio, ¿no? Sería interesante avanzar en este aspecto, ¿no? También nos planteamos que los equipamientos municipales puedan certificar el consumo energético con energía verde procedente de esta planta, mientras avanzamos en lo de la comunidad energética, y decir que este no es un proyecto aislado. O sea, si fuera un proyecto aislado o único, yo pienso que sería poco ejemplarizante. La ciudadanía, por ejemplo, ha visto en mi ciudad cómo hemos creado 2 redes de biomasa, ¿no? Que hemos dado calor a 12 equipamientos, 12 calderas sustituidas, ¿no? Con estas 2 redes. Y ahora 4 instalaciones más, o sea, 16 equipamientos que en 2 años habremos dejado de consumir gas natural o gasoil y consumen biomasa de los bosques de proximidad, con el tema de los incendios, ¿no? De la economía rural, etcétera, ¿no? También todos los equipamientos municipales, la mayoría, pues ya vamos instalando también placas solares o tenemos proyectos, ¿no? Para instalarlo, ¿no? Y lo más importante es la energía que no se consume, con lo cual hay que incidir mucho en la eficiencia energética. Y en este sentido, hemos creado hace 2 meses una oficina municipal de rehabilitación energética. Solamente daros un dato, en 2 meses ya se han aproximado a la oficina más de 100 comunidades de vecinos interesándose por las ayudas. Damos ayudas también a nivel municipal para complementar, y ahí les hacemos el proyecto, les damos de la mano desde el primer momento hasta el final, acompañamiento, ¿no? Para que esos proyectos sean viables y realizables, ¿no? Hemos hecho un convenio con los 3 colegios profesionales, aparejadores, arquitectos e ingenieros industriales, para hacer los inventarios, ¿no? Y el asesoramiento para las actuaciones que tienen que desarrollarse en un barrio, ¿no? De viviendas sociales, para que avancen en la eficiencia energética, porque este es un peligro, no puede quedar nadie atrás, si no, igual entrarán en las ayudas las comunidades que tengan ya más recursos económicos, ¿no? Y también no tenemos que olvidarnos que tenemos que llegar a todos, ¿no? Y luego ya termino, en el caso de Granollers nos interesa mucho el sector industrial. Granollers es una ciudad con un gran potencial industrial. El 40%, 50% del consumo de la energía y del agua se produce en el sector económico, y en este sentido también estamos desarrollando toda una serie de proyectos, de iniciativas desde el ayuntamiento con los polígonos industriales, ¿no? Para avanzar en este aspecto. Y aquí este proyecto, muy cercano a polígonos industriales, pues puede ayudar a proporcionar energía verde, y estamos contactando pues con las industrias, ¿no? Para que también pues consuman esta energía producida en la planta solar. Genial, muchísimas gracias, Albert. Voy a trasladaros ya, la verdad que son muchas cosas las que estoy realizando ahí en el municipio. La verdad que a mí me encanta escucharos, porque parece ser que no se hace nada y luego realmente lo que hay es una falta de información y de conocimiento de todo lo que se está haciendo, ¿no? Muchas de las veces. Os voy a trasladar algunas de las preguntas directas. Hay una pregunta directa para ti, Eugenio, que dicen simplemente que ¿cuál es el nombre exacto de la herramienta para la zonificación de las zonas sensibles de ubicación de energías renovables en el territorio? El mapa, bueno, si entra en la web del Ministerio, ahí lo tiene. El nombre exacto yo creo que es Mapas de Zonificación de Sensibilidad Ambiental, para energías renovables, en este caso fotovoltaica y eólica. Sí, son zonificación de sensibilidad ambiental, pero si entra en la web del Ministerio, pinchando ahí lo tiene inmediatamente. Vale. Hay otra también en relación con la actuación del Ministerio. Dice, soy Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta de Navarra, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Quiero trasladar mi desconcierto provocado porque allí donde el Ministerio marca zonas de menor impacto, el gobierno autonómico acaba viendo un impacto ambiental muy superior hasta el punto de denegar la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. Por lo tanto, planteo lo siguiente. ¿Por qué no se define primero la zona donde sí o sí se va a poder implantar un proyecto renovable, en lugar de obligar al promotor a gastar una cantidad importante para luego poder llegar a denegar el proyecto, que es lo que pasa ahora?
Bueno, en lo que nos toca a nosotros como ministerio, lógicamente nosotros no podemos hacer ordenaciones territoriales, ¿vale? Esa ordenación territorial le correspondía en su caso a la comunidad autónoma. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es crear una herramienta que sirva de herramienta, de ayuda, pero lógicamente no podemos nosotros hacer esa ordenación. El que nosotros en una zona de sensibilidad baja llegue la comunidad autónoma y diga que hay unos impactos X y que por lo tanto en base a sus competencias, como decía antes el presidente de la Diputación, de 50 o 50 megavatios para abajo es competencia de la comunidad autónoma, decida que no se hace, pues en ese sentido tiene su competencia y por lo tanto ahí nosotros no nos podemos meter. Ya digo que los mapas de sensibilidad no abordan todas las variables ambientales de ese territorio, solamente algunas, porque no se ha podido integrar todo, porque sobre todo las cuestiones autonómicas no están integradas en esos mapas, ¿vale? Porque cada comunidad autónoma lo tiene hecho de una manera distinta. Por lo tanto, nosotros ahí yo creo que cada comunidad autónoma tiene la competencia que tiene. Y nosotros, desde luego, lo que no podemos hacer es hacer una ordenación, decir dónde sí y dónde no se puede instalar este tipo de tecnologías. Entiendo, Eugenio, quizá que, como tú dijiste antes, el mapa es una herramienta de ayuda, pero una vez que tienes localizada una zona, es conveniente que vayas a la comunidad autónoma a ratificar que realmente ahí puede ser una zona susceptible y que no haya ninguna medida específica de parque o de figura de protección que ellos tengan por lo que sea, antes de iniciar ningún tipo de trámite, ¿no? Entiendo que quizás lo que estás refiriéndote. Sí, es necesario ponerse en contacto con la comunidad autónoma y hacer lo que es la evaluación ambiental. La evaluación ambiental tiene en cuenta todo esto y, por lo tanto, ya digo, no debemos confundirlo. Los mapas son una herramienta, pero necesariamente hay que complementarla con otras informaciones, en este caso la información que proporciona la comunidad autónoma. Vale, genial. Por otro lado, también nos dice que el mayor impacto ambiental es el que genera el calentamiento global y parece que se nos olvida a veces. Si se sigue calentando el planeta, no va a haber biodiversidad que proteger y para reducir el calentamiento hay que reducir las emisiones de CO2 y, por lo tanto, la generación de energía de forma limpia. Por lo tanto, tengámoslo en cuenta a la hora de valorar el impacto ambiental. Bueno, es un comentario más que nada que yo creo que suscribimos todos, ¿no? Que realmente hay que tener en cuenta esos impactos sobre la biodiversidad del calentamiento global que ya estamos sufriendo. Francisco, hay una pregunta directa para ti también. Dice, buenos días, muy interesante la jornada respecto al caso de la biomasa de Diputación de Málaga. Pregunta sobre las mediciones de las emisiones ya en funcionamiento. Si se están haciendo mediciones de las emisiones de las calderas de biomasa una vez que está ya en funcionamiento. Y luego otra cuestión más que dice, ¿cuál es la tasa de ocupación de la población vinculada a la biomasa? Emisiones en las calderas que tenemos para producir esa energía calórica, ¿no? El proyecto de biomasa de Junquera no hay emisiones nada más que de vapor de agua. Es una tecnología súper moderna y al final la combustión de esa astilla lo que hace es emitir nada más que vapor de agua. Y nada de partículas que también se lancen a raíz de la combustión a la atmósfera, porque la tecnología, como te he dicho, es súper moderna y no deja escapar nada, ¿no? No puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Evidentemente, y que esa combustión pues, genere más polución de lo que puede generar otras alternativas. Así que no se preocupe, que ahí lo que se lanza es vapor de agua. Y luego nosotros no estamos preocupados por el impacto en el número de población que puede tener esta acción, ¿no? Esto lo estamos haciendo en municipios menores de 5.000 habitantes, que no tienen capacidad económica, evidentemente, y que están cerca de una masa forestal, ¿no? Para conseguir el objetivo, primero, de sanear esos montes, crear empleo y crear una energía eficiente y, sobre todo, respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Ahí hay en la zona de la Sierra de las Nieves son todos, como he dicho, pequeños municipios menores de 5.000 habitantes. Así que la población es pequeña, ¿no? Pero sobre todo es conseguir ese objetivo, ¿no? El cambio de modelo energético y, segundo, sanear nuestros bosques y crear empleo, ¿no? Y fijar la población. Hay otra pregunta directa también para ti, Francisco, que dice que en relación a la iniciativa de Oasis de Sombra de Málaga, que le parece una iniciativa muy buena y demás, y que le gustaría conocer un poco más al respecto.
Y la pregunta es si esos itinerarios transcurren cerca de las instalaciones citadas de biomasa y otras del proyecto de Málaga Viva. Pero vamos, sobre todo que esa iniciativa de Oasis de Sombra de Málaga, un poco conocer más del proyecto. Es lo que... Yo creo que le ha cambiado el nombre. Yo no he dicho nada de Oasis de Sombra. ¿Será el Corredor Verde? ¿No? El Corredor Verde, ¿no? O Gran Senda. Sí, yo he hablado de varios proyectos. Es la Gran Senda Málaga, que son itinerarios ecológicos que estamos haciendo por toda la provincia de Málaga. Son 800 kilómetros ya, que están interconectados entre las zonas que tienen gran interés medioambiental, luego con unos senderos radiales se van conectando con los pequeños municipios que discurren por esa gran senda de Málaga, y muchos de ellos evidentemente se van a ver perjudicados, esa zona paisajística medioambiental que tú vas visitando con esa gran senda, que puedes hacerlas andando, puedes hacerlas algunas a caballo y otras puedes hacerlas en bicicleta, pues hay previsto parques solares en esos itinerarios. Por eso nos hemos preocupado con la Junta de Andalucía que se valore también ese impacto paisajístico que puede tener, ¿no? sobre ese proyecto. Y luego, si hace referencia, Málaga Viva es un concepto que tiene varias estrategias, ¿no? Y está esa gran senda Málaga que cuando pasa por el litoral malagueño se llama senda litoral, ¿no? Queremos hacer todo el litoral malagueño desde Manilva hasta Nerja que se pueda discurrir en bicicleta o paseando, ¿no? Y si es referencia al Corredor Verde de Guadalhorce, es un parque fluvial que queremos hacer desde el nacimiento de Guadalhorce hasta el Caminito del Rey, son más de 40 kilómetros, donde queremos hacerlo, donde puedas discurrir en bicicleta o paseando por la ribera del Guadalhorce, y no solo eso, sino de recuperación medioambiental de todo el entorno, sobre todo de retirada de especies invasoras que hay en esa zona, y recuperación con flora y fauna autóctona, ¿no? Todos esos son los proyectos que tenemos de recuperación medioambiental, y muchos de ellos pueden ser golpeados por la instalación de parques fotovoltaicos muy cerca o en el entorno del mismo. Pero por eso estamos trabajando con la Administración Autonómica para que eso se tenga en cuenta a la hora de valoración de la aprobación de esos proyectos. Genial. Oye, quédate de todas formas con el nombre de Oasis de Sombra, que para un proyecto de adaptación al cambio climático puede estar muy bien, ¿eh? Sí, claro. Sí, bueno, el nombre está bien, lo tomamos nota. Puede ser un buen nombre. Hay una que os voy a lanzar un poco a todos, porque nos preguntan que solamente, yo creo que ya hemos hablado a lo largo de la jornada, pero por si acaso hay algo que queréis apuntillar, ¿no? Dice, buenos días, solo escucho hablar de grandes proyectos de macroplantas y grandes plantas que pondrán en marcha grandes corporaciones empresariales y fondos de inversión. ¿Qué hay de la oportunidad de alcanzar soberanía energética para la ciudadanía en general y dejar de depender de grandes empresas eléctricas? No solo los Next Generation son una oportunidad en este sentido. Creo que hemos hablado de ello, creo que la experiencia de Albert es también una experiencia muy clara de lo que están diciendo, pero si hay alguna cuestión más que queráis apuntar en este sentido, tenemos tiempo ahora. Todavía, oye, vamos bien de tiempo, nos quedan todavía 12 minutos para cumplir la hora, o sea que estamos siendo muy ordenaditos. Cosme, veo que has levantado la mano. En relación con eso también, bueno, pues digamos por alusiones, por sido el que más ha hablado de grandes plantas, yo creo que no son incompatibles ninguna de las dos y hay que trabajar en las dos líneas. Es decir, en esta transición energética no solo puede ser fotovoltaica de autoconsumo, se necesitan grandes plantas. Sí que deberíamos trabajar otros modelos que se están utilizando en Europa, en los cuales se permite a los ciudadanos de los entornos del municipio que puedan ser accionistas o participantes en esas plantas, lo cual también haría factible en muchos de los casos que se rentabilizaran esos ingresos. Es otra de las cuestiones que estamos... Un segundo, ¿eso no serían las comunidades energéticas? ¿Sería otra cosa? No exactamente. Podría ser. La comunidad energética al final tiene, porque existen distintas modalidades, pero sobre todo tiene un concepto más local, es decir, compartir fotovoltaica de autoconsumo en todos los tejados alrededor del municipio, y habría esa opción de poder tener una gran planta que alimentara. Sí que además, por ejemplo, nosotros también estamos teniendo problemas con determinados cascos históricos que están protegidos por patrimonio, en los cuales no se le permite a los vecinos poder instalar fotovoltaica. Les estamos privando del derecho de tener una energía limpia como consecuencia de una protección patrimonial. En esos casos, la opción de tener una pequeña planta en los alrededores del municipio para que puedan beneficiarse de esa energía sería interesante. Pero a día de hoy, si queremos desplazar todos los combustibles fósiles y todas las centrales convencionales,
se necesitan también grandes plantas, por lo cual tenemos que buscar ese equilibrio para que al final nuestro sistema pues, pueda depender simplemente de energía renovable. No lo he explicado nada, mi proyecto es justamente que podemos hacer en donde hay gran demanda energética, es donde también tenemos que buscar la manera de ubicar pues, plantas de este tipo, ¿no? La mía es pequeña, un proyecto totalmente público, ¿no? Y que irá destinado a entes públicos, ¿no? Y bueno, es posible y tiene que ser así. Yo pienso que estos son como piezas, ¿no? Me refiero, y cada una tiene su importancia y la mejor energía es la que no se consume y cada cubierta de cada casa, ¿no? Tiene posibilidad de generar energía, pero también tenemos que aprovechar, procurar no terrenos agrícolas, ¿no? Con alto valor agrícola, ¿no? Que es lo que está pasando en nuestro entorno, pues dejen de tener actividad agrícola y pasen a ser plantas, ¿no? Y buscar, pues en este caso, pues un terreno baldío, ¿no? Que no tiene otra capacidad de uso, ¿no? Para encontrarle pues un uso, en este caso, energético, ¿no? Pero sí que compartimos totalmente el objetivo, ¿no? Creo que la iniciativa en donde se debe implantar estas grandes plantas fotovoltaicas la tiene que tomar la administración, no la iniciativa privada, colocando los sitios donde deben situarse esos grandes parques. Porque sí es cierto, por ejemplo, en la provincia de Málaga, comarca de Antequera. La comarca de Antequera, pues hay zonas pues que, como bien ha dicho Albert, están baldías, no son improductivas, es una zona con muchas horas de sol y evidentemente pues ahí se podría incentivar la implantación de esta megaparque, ¿no? Hay otras zonas que ya son muy montañosas, muy boscosas, como es la zona del Guadalhorce, la zona de la comarca de Antequera, que tiene más dificultades a la hora de colocar esas megaplantas. Entonces, tiene que ser la administración la que dirija, asesore, como bien ha dicho, para que, creo que ha sido de la Federación de Municipios de Navarra, para que no se gaste el dinero en esos proyectos, en esa iniciativa, se desgaste de informes, de documentación, que luego no sirven para nada, ¿no? Entonces, el paso tiene que darlo a la administración, es decir, estos son los sitios donde voy a permitir, por la situación de abandono del campo, por la situación que no tiene impacto medioambiental, etcétera, etcétera, voy a utilizar estas plantas. Y a partir de ahí empezar las solicitudes. Yo creo que hemos empezado la casa por el tejado, hemos dicho, se abre la veda y todo el mundo ha empezado a posicionarse, alquilando parcelas, y eso ha hecho crecer también el precio del alquiler de la hectárea para la implantación de esas plantas, ¿no? Y yo creo que ha habido un poco de desorden, ya se está ordenando, pero yo creo que la iniciativa tiene que tomar las administraciones públicas para poner orden y concierto en esta situación, ¿no? Evidentemente que todos queremos la energía renovable, evidentemente, luchar contra el cambio climático, pero con sentido común. Yo eso siempre ha sido el mensaje que he querido lanzarle siempre a los productores, a los alcaldes y a la Junta de Andalucía, evidentemente. Hay una cuestión que nos traslada también otro de los participantes que no lo hemos hablado mucho y él quiere que se diga algo sobre ello, ¿no? Dice que las instalaciones fotovoltaicas no generan problemas fundamentalmente a los pequeños municipios, sino que los problemas se generan por las grandes instalaciones eólicas. Entonces, un poco quiere decir que, en este sentido, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Cómo veis vosotros esos problemas o ese impacto de las grandes instalaciones eólicas en los pequeños municipios? Bueno, no sé, efectivamente estamos hablando de parques eólicos, estamos hablando de plantas fotovoltaicas, dependiendo de las dimensiones de cada uno de ellos, pues tiene unos impactos más o menos fuertes. Efectivamente, nosotros lo que nos toca al Ministerio, gestionamos plantas superiores a 50 megavatios. Ya estamos hablando de plantas de muchas hectáreas. Efectivamente, si estoy hablando en concreto de fotovoltaica, la ocupación del terreno es importante y por lo tanto entra en colisión con otros usos del suelo. Para mí eso es importante. Entonces, aquí yo, desde luego, nosotros, en línea de lo que estaba diciendo el presidente de la Diputación de Málaga, el Ministerio no ordena el territorio. Las comunidades autónomas sí tienen esa competencia para ordenar y por lo tanto podría hacer esa ordenación, como ya he dicho, que hay comunidades que sí lo tienen hecho, otras no. Entonces, eso podría ser un principio.
Pero yo, desde luego, la herramienta que tenemos actualmente es la evaluación ambiental, donde en esta evaluación ambiental entra todo. Ahí es donde metemos todo en esa batidora y sacamos ahí, efectivamente intentamos, como he dicho al principio de mi intervención, conseguir la generación necesaria con el menor coste ambiental. La herramienta que tenemos es la evaluación de impacto ambiental, en el que participan tanto las comunidades autónomas con sus informes, los ayuntamientos, que también se les pregunta, con lo cual ahí intentamos que todo el mundo dé su opinión. Pero no podemos negar que efectivamente las grandes plantas tienen los impactos que tienen, sobre todo porque ocupan mucho territorio, tanto el eólico como el fotovoltaico. Lo importante, desde mi punto de vista, ya es un tema más, una opinión más personal. Lo importante es que cada territorio tiene que decir para qué está. Es decir, territorios que tienen capacidad de generación, porque tienen viento, tienen sol, lo que tienen que decidir es si quieren o no quieren apostar porque en su territorio se instalen este tipo de tecnologías, sabiendo que ahí lleva un coste ambiental. Es decir, ese territorio va a sufrir ese coste. Y por lo tanto, a lo mejor lo que sí hay que hacer es un fondo de compensación o algo parecido para que aquellos territorios que apuestan por instalar este tipo de tecnología se vean beneficiados por esa instalación. Como decía Cosme, vía impuestos, vía participación societaria en las grandes instalaciones y, sobre todo, recibiendo una energía más barata, puesto que ya que soportan la instalación, las PPAs que necesitan pues sean baratas. Eso llevará a asentar la población, porque habrá industrias, habrá empresas que se quieran trasladar a estos territorios que por generar y por tener una electricidad más barata, pues pueden conseguir ser más atractivos que en otros territorios. Hay territorios que deciden que no quieren que se instale este tipo de tecnología en su territorio porque tiene un coste ambiental importante y me parece muy bien. El modelo, por ejemplo, y no porque esté aquí Cosme, el modelo perfecto hasta cierto punto es el de Extremadura. Extremadura ha apostado por generar sobre todo fotovoltaica, pero conservando su alto valor ambiental que tiene de su territorio. Yo creo que es un modelo a seguir, que tampoco hace falta ordenar como tal, pero sí la evaluación está haciendo ese orden. Cosme ya se ve contento de aquí. José Luis, si me permite, Sí. ese concepto de decir, es que la energía renovable, tanta la eólica, no crea problemas. Eso es una expresión muy genérica y que hay que bajar al territorio y conocerlo muy bien para hacer esa manifestación. Mire, un ejemplo. Una vez que se instala unos molinos o una planta, siempre hay una incidencia, como bien ha dicho Eugenio, en el territorio, tanto en la agricultura como en la ganadería, ¿no? Y luego tiene unas limitaciones a la hora de autorizar otro tipo de actividades, incluso a las propias que llevan ya instaladas ahí durante mucho tiempo. Te pongo un ejemplo. La semana pasada estuve visitando una quesería que tiene una explotación caprina en la zona de Casares, y allí hay una planta eólica bastante importante. Bien, pues desde que se instaló esa planta eólica, antes, cuando se moría una cabra o se morían varias cabras, pues tenían allí una reserva de buitres y podían hacer un muladar, es decir, depositar allí con autorización pues, todas las reses que se morían para que se la comieran los buitres. Pues a raíz de implantar este campo de eólico ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la normativa dice que no puede, por el peligro que puede haber para los buitres y para las aves en esa zona, no puede hacer ese tipo de actividades a X metros que ya incumple esa explotación ganadera. ¿Y qué tiene que hacer el ganadero? Pues cada vez que se le muere una cabra, pues tienes que llamar a alguien que se la retire con un permiso, etcétera, etcétera, y le supone un gasto añadido. Toda implantación de una nueva actividad en el mundo agrícola y ganadero, pues tiene unas repercusiones X que tendremos que valorar si estamos dispuestos a asumirla, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer las administraciones públicas. Y encajarlas dentro de lo que hay. Claro. Cosme, sí que te levanta la mano, pero voy a trasladar primero las preguntas que hay aquí, que a lo mejor dentro de las preguntas vas a tener oportunidad, lo aseguro. Porque tenemos todavía pues 4 preguntas que quiero trasladarlas ya para finalizar con estas preguntas. Una de ellas es muy dirigida a Eugenio. Voy a lanzar primero las preguntas y luego contestamos, ¿vale? Una es muy dirigida a Eugenio, que es que por qué las zonas urbanas del mapa aparecen con valor sensibilidad 0, al igual que los parques naturales y zonas protegidas. Esa es una. Luego, otra que nos ha venido también, eso ya, por ahí dice que hasta qué punto la agrivoltaica
puede hacer compatible la fotovoltaica con el uso agrario. Esa es para ti, Cosme, que hablaste antes de la agrivoltaica. Y las otras dos cuestiones creo que son más reflexiones, voy a leerlas directamente. Dice, se da a entender que los parques eólicos son medioambientalmente respetuosos cuando son instalaciones de carácter industrial. Hay quien los denomina polígonos, creo que es bastante acertado, porque en el fondo hay un proceso de industrialización asociado muy importante. Se tienen que hacer vías de acceso y de evacuación de la electricidad, haciendo un gran destrozo. Al final tienes un tránsito de camiones muy importante y en el fondo, bueno, esto efectivamente está viendo algunas de las cosas que hemos ya tratado de los impactos de la eólica y que estaba hablando también Eugenio. Dice, lo que se hace es un daño tremendo a la naturaleza justo cuando lo que se está haciendo, tal como se concretó en la cumbre de Glasgow, una de las conclusiones que se recoge en el documento final es que hay que hacer un esfuerzo por mantener y por ampliar los ecosistemas y los espacios de biodiversidad. Bueno, bien, es una reflexión, en este caso un poco en contra de las energías eólicas, pero yo creo que lo que hemos estado diciendo, esa necesidad de compatibilizar, sabemos que hay impactos. Eugenio, has dicho que habrá que elegir bien las zonas, has visto como, por ejemplo, un ejemplo has puesto en lo que hace la Junta de Extremadura de no elijo la eólica, sino elijo la fotovoltaica porque creo que puede relacionarse mejor con el medio. También lo ha comentado Francisco, cuestiones parecidas de cómo, bueno, pues hay que hacer esos encajes administrativos en cuanto a que tengo nuevas generaciones de nuevos elementos que antes no estaban y tengo que encajarlos en la antigua administración. Yo creo que esa parte se ha contestado y me quedo con las dos que son preguntas claras. Una, sobre el valor de la sensibilidad de las zonas urbanas y la otra sobre la agrovoltaica. El primero que quieres, si es Eugenio y luego Cosme. Eugenio, sobre el tema del valor de sensibilidad cero en las zonas urbanas. Nosotros, en los mapas, están hechos la valoración de la sensibilidad va, por así decirlo, de 0 a 1 o de 1000 a 10.000, vamos, de 0 a 1. Con lo cual, 0 es máxima sensibilidad, es decir, zona donde no es recomendable, y 1 es la zona digamos, donde sí se podría poner este tipo de instalaciones. El igualar las zonas urbanas con las zonas de cepa y demás que tienen valor 0 es que la evaluación de impacto ambiental no interviene. No interviene en la zona urbana. O sea, en una zona urbana no se podría poner ninguna de las instalaciones que nosotros evaluamos. Por lo tanto, le damos una zona urbana, no se evalúa, no se puede poner un parque de este tipo o en zona urbana no se puede hacer. La evaluación de impacto ambiental no afecta a las zonas urbanas. Por eso le damos, es decir, en zona urbana usted no puede poner esto. No hay posibilidad física, al fin y al cabo, tampoco de colocarlo. Una cosita, Cosme, te das la palabra. Quiero disculpar a Albert, que se ha tenido que ir porque tenía trabajo en el ayuntamiento y, bueno, agradecerle, aunque no esté, toda la participación y todo lo que nos ha transmitido, sobre todo esa posibilidad de desarrollar desde los municipios este tipo de proyectos y este tipo de estrategia. Cosme, la agrivoltaica. Pues fíjate, en la experiencia piloto que tenemos estamos sacando algunos datos. Principalmente se está utilizando el terreno para plantar pastos para alimentar a las ovejas, con lo cual se ve favorecido la fotovoltaica. Por un lado, el terreno está más húmedo y al estar más húmedo la temperatura es menor y la producción aumenta. Por otro lado, al tener plantado todo ese terreno se genera menos polvo, menos factor de ensuciamiento y también aumenta la producción fotovoltaica. Entonces, el lado de la fotovoltaica funciona muy bien. En el lado de lo que estamos hablando, de lo que sería del aprovechamiento ganadero, se utiliza ese terreno que no se podía utilizar o no se utilizaba anteriormente para alimento del ganado del entorno y también se está favoreciendo de esta manera, pues al final esa actividad o esa compatibilización agrícola. En otros casos de otras plantas que también están utilizando modelos de agrovoltaica, pues se está viendo incluso que al ser zonas que están valladas no entran cazadores, con lo cual muchas de las especies protegidas incluso están reproduciendo y están aumentando el número en la zona. Sean aves, en algunos casos hasta incluso especies de lagarto, con lo cual creo que lo importante y el mensaje es que tenemos que ser sensatos en el uso de todo. Para eso están los estudios de impacto ambiental, valoran muchas de las cuestiones. Se comentaban antes, bueno, pues casos puntuales, claro, para poder quitar o eliminar unos animales de una zona, para una persona era eso un problema, pero a lo mejor el bien que crea en la sociedad, en los demás, para eso está el estudio de impacto ambiental, que en muchos casos son muy rigurosos y generan estas cuestiones.
Y lo único que quería apuntar anteriormente, y sobre todo decir, ¿cómo puede priorizar una administración el que se monte en grandes plantas? Ahí está la planificación de la red eléctrica. Es decir, por ejemplo, Extremadura ha apostado en unos núcleos con subestaciones en los que entendía que ahí es factible el desarrollo de esas tecnologías. En el entorno del Parque de Monfragüe y en las zonas que están protegidas, ahí no hay ninguna subestación ni posibilidad de acceso de línea. Con lo cual, también con las herramientas de la planificación del propio ministerio se puede favorecer pues, las zonas en las que se crea o se prevea que es más factible el uso de grandes plantas fotovoltaicas o eólicas. De acuerdo, pues oye, muchísimas gracias a todos. Yo, como siempre, he aprendido mucho. Cada vez que vengo a un taller de esto me voy con muchos conocimientos. Veo que son muchas cosas las que se está haciendo y creo que se está yendo en una buena línea desde Diputación, desde el Ministerio, desde la Junta de Extremadura, desde las propias entidades locales. Y simplemente le paso la palabra a Gemma para despedir el taller y agradeceros a todos los asistentes y a los panelistas, lógicamente, vuestra participación. Gemma, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. Nada, simplemente agradecer a todos los asistentes la participación. Yo creo que ha sido una mesa interesante con distintos puntos de vista, pero muy enriquecedora para todos. Y bueno, desearos unas felices vacaciones y emplazaros a la asamblea de la Red Española de Ciudades por el Clima, que vamos a celebrar en Málaga el día 23 de septiembre, con la colaboración de la Diputación de Málaga. Y bueno, pues emplazaros a todos a vernos presencialmente si la situación lo permite y qué mejor sitio que Málaga. Muchísimas gracias a todos y un saludo.